Hola, 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 sí. Buenas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a los que están presentes y a los que están en vía virtual, a esta segunda charla de estas Jornadas por la Identidad Regional. Esta segunda charla de este primer día está dada por la Asociación de Sordos, que es una parte de nuestra comunidad y una parte que está construyendo también su identidad a través de su lengua, a través de sus relaciones, de empezar a construir su cultura. Nos parece fundamental entender esto cuando hablamos de identidad, hablar de identidades en plural. Y cuando hablamos de identidades, empezar a reconocer estas identidades que nos atraviesan y que son parte de nuestra comunidad, como la identidad sorda. Por eso queríamos y estamos felices de que puedan estar y puedan contar en primera persona cuál es su forma de construir también su identidad. Así que muchas gracias por venir, la Asociación de Sordos de Chajarí, en esta charla. Mi nombre es Leticia, mi apellido es Zambón, yo soy profesora de sordos. Yo soy Matías, soy el presidente de la Asociación de Sordos. Yo fui quien en el principio convocó a toda la comunidad sorda local para poder generar este espacio, esta asociación. Bueno, el tema de la charla es LSA, Identidad Sorda. La experiencia de la asociación El Club de Sordos de Chajarí. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, nosotros comenzamos, nos fundamos como asociación en el 2016. Fue la primera organización asociativa acá en Chajarí. Yo fui convocando a distintas personas sordas de la ciudad porque estaban dispersas. Nosotros nos veíamos en la calle, en distintos espacios, pero yo veía como la necesidad de juntarlos para comenzar este camino de construcción colectiva, pensando en un espacio donde todas las personas sordas podamos encontrarnos, unirnos. Mi experiencia viene de Gualeguaychú, yo nací ahí hay una asociación, y cuando me mudé a Chajarí no existía esta experiencia, no había este tipo de asociaciones. Así que yo pensé en que en un futuro poder construirla en esta ciudad. Entonces comenzamos a crear la asociación, el espacio, concurrían distintas personas sordas de la ciudad. Fue muy emocionante los primeros encuentros, también había muchos nervios porque acá la educación de los sordos era muy oralista, no estaban muy acostumbradas a hablar en lengua de señas, entonces había mucha falta de comunicación y había desigualdad en ese sentido, ¿no? Lo que la lengua de señas nos viene a dar a nosotros es igualdad y posibilidad de comunicarnos, así que empezar a recorrer ese camino fue muy emocionante. A todos los miembros de acá les gustó mucho esos primeros encuentros, nos divertíamos, generamos burlas entre nosotros, la pasábamos bien, chistes, y todos me decían ojalá que podamos seguir construyendo esto hacia el futuro, ¿no? Hacia más adelante. En el año 2017, en el Día del Sordo, en esa fecha, ahí les vamos a mostrar. Bueno, ese año fue la primera elección que hubo, ¿sí? De los miembros de la comisión directiva, en la cual yo fui elegido como presidente. Bueno, me votaron por mí, fui sumando votos y gané el cargo. Y también fue ese día en el cual decidimos construir entre todos el logo de la asociación. Nosotros preguntamos si quienes tengan propuestas las pueden presentar y después se votaban las distintas propuestas y así ganó el logo de la asociación, ¿no? Que es lo que se creó. Fue ese día y nos ven reunidos, solamente participaron personas sordas, ¿sí? Nosotros creemos en la igualdad entre sordos y oyentes dentro de la asociación, pero más que nada con un fin de ayuda y demás. Pero el protagonismo es nuestro de las personas sordas. Y bueno, ese día también construimos este logo en base a el chajá como ave de identidad de la ciudad, y ese logo lo pensó Leticia. Había diferentes logos, dibujos de diferentes personas que habían propuesto, obviamente personas sordas, y empezaron a ver esos diseños
Yo estaba dibujando, cada uno, bueno, tenía que entrar a un aula y cada uno, bueno, tenía que votar a ver qué quería, a ver, y ver quién ganaba. Entonces, bueno, cada uno elegía, se paraba, y bueno, Matías, que bueno, ganó como presidente, y a ver, había que ver quién ganaba en el logo. Entonces, bueno, empezaron a sumar, cada logo tenía su número, el número 1, 2, 3, entonces, bueno, se empezaba a ver qué cantidad de votos tenía cada uno, y ganó el que yo había propuesto. Entonces, el dibujo como que había diferentes, pero ese era como que el que más llamaba la atención. De igual forma, todos eran muy lindos. Pero también este logo fue mutando y tuvo sus variaciones. Algunos cambios les hicimos respecto al diseño. Que eso, bueno, lo hizo un hombre que nos ayudó a diseñarlo. Y bueno, nosotros le mostramos el que teníamos. Y bueno, y decidimos por con esas variaciones. Porque el otro por ahí tenía las manos diferentes y parecía vinculado a la iglesia, a la religión. Entonces, bueno, nosotros nos focalizamos más en las señas. Siguiente diapositiva. Bueno, esa foto fue de ese mismo año cuando yo fui elegido presidente. Y Leticia vicepresidenta, ¿no? Y bueno, también Paola estuvo en el cargo de tesorera, María José como vocal. Y bueno, ese es el logo que quedó, ¿no? El logo oficial. Ese es el que quedó. Y decidimos cortarlo como a la mitad con dos colores distintos porque representaban a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Hay como tenía esa vinculación, el rojo y el verde. Sí, es cierto. Es como la región de Entre Ríos, como que vimos que algunas asociaciones se identificaban con ese color. Entonces, bueno, nosotros decidimos poner eso para identificarnos también como una asociación de Entre Ríos. Entonces, empezamos a ver la importancia del logo verde, que sea el logo verde y rojo. Bueno, eso fue una concurrencia, un festejo que hicimos por el Día de las Personas Sordas. Participamos ahí y bueno, yo estuve trabajando ese día haciendo el asado. Estuve también coordinando y organizando como presidente, pero también, bueno, todo lo que tiene que ver con las ventas que se hizo esa noche. Todo con el objetivo de recaudar para el fondo de nuestra asociación, ¿no? Esa es la idea de hacer este camino paso a paso. Y bueno, en la foto se lo ve a Darío interpretando también al español. Yo hablo en lengua de señas y Darío interpreta al español. Bueno, eso también fue una foto con toda la comunidad sorda, amigos que han venido del país, de otras provincias también, que nos han visitado, que se suman acá al grupo de Chajarí y nos reunimos para festejar. Ese fue también 19, ¿no? De septiembre. Sí, fue el Día del Sordo y también aniversario de la asociación. Entonces, bueno, empezamos a convocar a ver quién quería venir, a quién le interesaba, porque nunca no había una asociación acá, era como una de las primeras veces de las celebraciones. Entonces empezamos a invitar a gente y bueno, y ahí fue como el primer aniversario también. Bueno, ahí había un árbol en la foto en donde nosotros decidimos poner mensajes de distinto tipo, ¿no? De aliento, de amor a la lengua de señas, recuerdos de familias también que dejaron mensajes, futuros deseos para la asociación, que nuestro deseo, por ejemplo, es tener nuestra sede propia. Bueno, todos deseos y cosas que fuimos poniendo en ese árbol y lo guardamos como recuerdo hasta el día de hoy, lo tenemos doblado y guardado. Sí, ese árbol lo fuimos poniendo a todas las manos con ideales, con sueños, con deseos para la asociación, pero no es algo que lo íbamos a tirar, obviamente que no. Entonces lo guardamos y es como eso también representa el amor que tenemos por la asociación. Bueno, ahí vemos un viaje que hicimos a la ciudad de Gualeguaychú para encontrarnos con la asociación de esa localidad, donde nos compartieron experiencias de su trabajo como asociación, de cuestiones formales, de planificación, de la institución. Muchos de acá no querían viajar y yo dije que sí, que era importante que nos encontremos con la asociación de Gualeguaychú para poder seguir trabajando articuladamente y poder ir desarrollándonos nosotros también.
Porque por ahí muchos dicen, no, esto de la asociación no sirve, tienen prejuicio. Entonces yo de esta manera creí que compartiendo esta experiencia iba a servir mucho para los socios de acá de Chajarí. La asociación de Gualeguaychú tiene muchos años, yo estuve ahí desde un principio, ya tienen 25 años, y luego cuando me mudé acá en Chajarí pensé en hacer lo mismo que había en esa ciudad acá, por eso empecé a convocar a la comunidad sorda de acá. Sí, es así. Nosotros viajamos a Gualeguaychú porque había una jornada donde nos iban a informar y nosotros poder capacitarnos y poder tener la misma forma de organización, con vocales, con presidentes, bueno, también poder tener de la misma forma estructurado. Entonces, bueno, viajamos a Gualeguaychú como para tener un contacto y poder capacitarnos. También nosotros brindamos cursos de lengua de señas. Estas fotos son del año 2019, sí, donde asistieron muchísimas personas, oyentes, y bueno, nosotros pensamos en cambiar eso que antes los oyentes estaban y eran quienes daban nuestros cursos. Nosotros pudimos cambiar ese rol y nosotros como personas sordas poder enseñar la lengua de señas. Entonces pensar en sueños, un sueño, un anhelo que tenemos es que todas las personas oyentes se interesen por la lengua de señas y la conozcan, la sepan, porque también vemos que no hay esa empatía por las personas sordas de poder capacitarse, saber lengua de señas, saber todo lo que implica los rasgos no manuales, todo lo que implica la lengua de señas. Entonces nosotros desde ese lugar empezamos a enseñar la lengua de señas y hay muchas personas oyentes que están aprendiendo. Entonces en 2019 hubo mucha convocatoria y vinieron muchas personas y bueno, ¿podrías cambiar la diapositiva? Bueno, el curso fueron estudiando, aprendiendo los estudiantes. Y por suerte todos terminaron, pudieron obtener su certificado. Ese día hicimos un acto de colación donde vimos, hubo exámenes también. Algunos, bueno, tenían nervios y a algunos no les fue muy bien y lo hicimos que vayan de nuevo y que sigan practicando, sigan esforzándose hasta que todos pudieron obtener su certificado. Una más para atrás. Uh-huh. Vieron toda la cantidad de personas que había. Bueno, al otro lado se ve la foto del grupo de trabajo que están los docentes. Estoy yo. Al lado mío está María José. Después está Matías, Ayelén, que somos los 4 los profesores sordos. Los 4 somos los profesores sordos. También están 2 asistentes que son quienes nos ayudan, organizan el lugar y demás. Y hay 2 personas que están de negro, que son los intérpretes. Ellos se van a estar sentados y solamente hacen la interpretación al español y nosotros damos las clases en lengua de señas. Por ejemplo, el nivel 1 es bastante complicado, ellos tienen que decir todo en lengua de señas, pero los del nivel 2 ya entienden y no es necesario la presencia de un intérprete. El intérprete solamente observa por alguna situación especial. Bueno, el año pasado, como les conté, hubo mucha concurrencia, pero en 2020 este grupo se redujo por culpa, obviamente, de la pandemia y del coronavirus. Entonces, bueno, obviamente que hay personas que no asistieron, hay grupos de 10 personas. Y bueno, obviamente, ojalá que el año que viene podamos tener nuevamente esta convocatoria que tuvimos en 2019. Sí, como vieron en la concurrencia de las clases pasadas, la verdad que era muy emocionante ver toda esa cantidad de gente. Dábamos clases los días martes, los sábados. Los martes había 50 personas, los sábados también. Incluso nos pedían más, había mucho más demanda y nosotros tuvimos que suspender la lista de espera porque había muchas reservas para estudiar. Pero bueno, nosotros decíamos que de a poco, que esperen, porque era nuestra primera experiencia como docentes, como organizadores. Teníamos también internas en la asociación, peleas que como es así, ¿no? En cualquier grupo humano. Y la primera vez que organizábamos una cosa así, nos peleábamos entre nosotros. Entonces yo calmaba las aguas ahí en la reunión. Le decía, no, esperen, vamos a calmarnos, a tranquilizarnos, vamos a trabajar juntos como asociación. Y bueno, las discusiones por ahí menguaron un poco, pero era muy emocionante ver los resultados. Muchos oyentes que nos decían que les gustaban mucho los cursos, nos pedían siempre cursos de lengua de señas. Nosotros pensábamos cómo satisfacer esta demanda que había
de que nos pedían siempre, por ejemplo, estábamos en la calle y nos veían hablar en lengua de señas y nos decían, che, ¿dónde se puede estudiar? Acá en Chajarí no hay un espacio, había en Concordia, pero quedaba lejos, así que creamos estos cursos acá en Chajarí para difundir este interés que había por la lengua de señas. Ojalá que en un futuro se pueda seguir, ¿no? Ahí se puede ver el grupo de los días miércoles y el grupo de los días sábados. Los miércoles está a cargo como docente sorda María José, y los días sábados nosotros dos estamos en conjuntos, Matías y yo. Depende, nos vamos turnando, uno observa, el otro está durante las clases, vamos viendo, no, pero trabajamos en conjunto. Es el nivel 1 esto, los miércoles y los sábados, nivel 1. Y los lunes es el nivel 2 y es como mucho más fácil, ya saben, lengua de señas. Ahí se puede ver de un lado un grupo y de los miércoles y el grupo de los sábados, que son 3 personas, que bueno, son muy pocos porque la mayoría vienen de federación y se les complica el viaje, entonces nos suspenden, o por el tiempo también. Entonces bueno, nosotros de igual forma seguimos trabajando con el grupo y bueno, continuamos. Ahora voy a contar sobre la facultad, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta se encuentra en la ciudad de Paraná y yo viajaba continuamente. Durante 3 años viajé mucho tiempo. Había muchas personas sordas de diferentes provincias de Argentina, de todas las provincias de Argentina, que venían a estudiar. Éramos 300 personas. Nos nucleamos todos para poder recibirnos de instructores en lengua de señas, era nuestro objetivo, por eso bueno, ahora decidimos reunirnos y empezar a estudiar. Sí, durante esos años, obviamente el grupo se fue reduciendo y terminamos 150 personas, obviamente. Había personas que por trabajo se les complicaba el viaje, no tenían tiempo, no había dinero para viajar y bueno, es una situación complicada. Pero yo... obviamente me quedaban en mi casa, ahora era imposible obviamente viajar, íbamos por Zoom, por el coronavirus. Este año fue bastante complicado el viaje, entonces fue todo virtual, desde Zoom, diferentes plataformas donde estudiábamos y bueno, nos seguimos aprendiendo, obviamente entendiendo la importancia de la lengua de señas, de los cursos, de que asistan personas a aprender. Entonces nosotros, bueno, ya me recibí, yo pensé que íbamos a seguir, pero bueno, en septiembre terminó. Entonces, nosotros, bueno, yo tuve que rendir algunas materias y terminé en octubre, pero pude recibirme y ahora, bueno, ya soy una instructora sorda. Estoy muy feliz, mi familia también, mis compañeros, todos, bueno, gracias a todo el apoyo que tuve de ellos. Sí, es muy emocionante la experiencia de Leti con la facultad. Yo le insistía, ella en un momento había pensado en querer bajarse, me había dicho que muchos compañeros también se habían bajado. Yo decía, no, vos tenés que seguir por el futuro de la profesionalización del trabajo, continuar con la carrera, ser constante hasta poder recibirte. Así que bueno, gracias a eso, hoy está recibida. En esa foto se puede ver la cantidad de personas que éramos 300 personas de diferentes provincias de la Argentina. Vieron las caras, todos distintos. Y ahora obviamente es un recuerdo que voy a tener de poder haber asistido. Obviamente que lo extraño, pero bueno, seguramente nos volveremos a encontrar. Pero bueno, ahora en este momento es muy difícil por el contexto de la pandemia. Hace mucho acceder a la facultad era muy difícil para las personas sordas, solamente era un espacio donde accedían los oyentes porque es un espacio donde reina el español, la lengua oral, pero esa carrera la verdad que resultó una cuestión muy simbólica de poder garantizar el acceso académico a las personas sordas y estar en condiciones de igualdad, de poder recibir una formación académica, poder recibirnos, la verdad que es muy emocionante. Esta imagen simboliza la importancia y nuestro pañuelo azul de la lengua de señas, obviamente la LSA, una forma de visualizarnos, visibilizarnos y poder darse cuenta de lo que representa este pañuelo, que obviamente es a las personas sordas. Como se puede observar,
el pañuelo se lo puede llevar, por ejemplo, en la mochila, en una cartera, donde ustedes quieran, se lo puede colgar. Y ahí dice el respeto, la identidad cultural, el patrimonio cultural. Vamos a la otra diapositiva. En 1880, en Italia, hubo un congreso de Milán. Y ahí era solamente, estaban participando oyentes y querían que se inculque solamente el oralismo. Querían imponer desde un lugar, desde prácticas violentas, de torturas y diferentes tratamientos. Y las personas sordas, obviamente sumisas, recibían esa información y no podían dar su opinión. La verdad que fue una época muy dolorosa, que sufrieron mucho las personas sordas, y en el año 1885 se crean las escuelas de sordos acá en Argentina. Fue como la primera escuela de sordos que hubo, y fue la verdad también otro momento donde también, después de haber sufrido esto, en 1885, donde se crea, fue un momento muy importante y los oyentes pudieron visualizar esto. Entonces, dentro de las escuelas de sordos, poder cambiar esto y que ellos empiecen a estudiar y demás. Esta primera escuela fue en Buenos Aires. También es importante contar que en el mundo la letra L significa lengua, la S señas y la A es de Argentina, porque en el mundo no son todas las lenguas de señas iguales. Muchas gracias a todos por observarnos y por poder compartir este momento. Para nosotros es muy importante agradecerle principalmente a Marcos por la invitación y por habernos convocado. Obviamente que cuando nos convocaron, nosotros sin dudar nos dijimos que sí, empezamos a preparar, a ver qué íbamos a decir, a consultar con Darío, que nos ayudó a empezar a armar el PPT, y la verdad que quedó bastante lindo y para poder presentarles algo. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo para debatir, dialogar. Hola, bueno, gracias por su presentación y por contarnos su historia. Yo soy docente y me quedé con ganas de participar de esa capacitación que hicieron, ya que creo que todos y todas las docentes necesitaríamos tener una formación en lengua de señas obligatoriamente. Así que me quedé con ganas y voy a estar atento para cuando vuelva a ofrecer el taller. Sí, es verdad. El año que viene vamos a seguir continuando, así que vamos a seguir continuando. No vamos a dejar este espacio que tenemos, así que sí, lo vamos a seguir. También nosotros estamos luchando por conseguir la personería jurídica de nuestra asociación y poder que la provincia nos reconozca como institución legalmente. Y también, hace poco se reconoció legalmente la lengua de señas en la provincia de Entre Ríos, lo cual nos pone muy contentos ese hecho y ojalá podamos seguir este camino de conquistas. Yo quiero preguntar algo. Me gustaría que cuenten cómo se construye la lengua de señas, sobre todo en palabras o cosas que por ahí son regionales, o que en la lengua, en el estudio por ahí, o en la que hay que nombrar cosas que empiezan a haber en nuestra sociedad, en Chajarí, ya sea como por ejemplo desde el pie, como sea en nuestras plantas, nuestros árboles, cómo se construye la lengua de señas. Esas cosas que también al nombrarlas nos construyen a nosotros mismos en cómo vemos el mundo, ¿no? Sí, entiendo la pregunta.
Es verdad, mira, hay una cuestión que aclarar. La lengua de señas es una lengua que está muy invisibilizada, era una lengua muy del espacio doméstico, muy del ámbito privado, y eso pasaba en toda la Argentina, porque la enseñanza de los niños sordos, era a través de personas oyentes. Lo que faltaba era que sean adultos sordos enseñando a niños sordos, para que haya transmisión de la lengua y haya una cuestión de igualdad lingüística, ¿no? Pero hace mucho la educación era muy distinta y eso hacía que las provincias también sea una lengua muy del ámbito privado. Muy de poco se fue abriendo y la idea de hoy es sí estandarizar un poco la lengua a nivel nacional y obviamente, como toda lengua, tampoco que no se distorsione, sino que siga entrando a nuevos ámbitos, que deje de ser una lengua de un espacio cerrado, de un espacio doméstico, que salga a la calle, que se visibilice, mostrarnos como personas sordas, porque eso hace esa interacción, hace que el conocimiento crezca y es como vos decís, crear nuevas palabras depende a estar en nuevos espacios, ¿no? Porque si nos mantenemos en nuestro espacio doméstico, en nuestras casas, eso, el nivel de desarrollo de la lengua es para menos. Y también pensando nosotros como asociación en cuidar la lengua y sacar a los sordos del espacio privado para que ellos en un futuro, cuando no tengan más su familia, puedan ser autosuficientes, puedan desarrollarse haciendo talleres, cocina o lo que fuere, trabajando de manera autosuficiente. Ese es el interés principal, ¿no? Sí, es así tal cual. Por ejemplo, en la facultad un docente, Juan Drueta, él decía que en Argentina sí o sí la lengua de señas debe ser estandarizada. Obviamente que no apegarnos a la lengua de señas de otros países y no copiarla, no separarla, pero bueno, entender que tiene otra comodidad cada lengua de señas. Entonces en Argentina es importante poder estandarizarla y poder, por ejemplo, en una jornada de Buenos Aires, también, por ejemplo, poder entre todos convocar a diferentes personas y poder crear señas. Por ejemplo, hay algunas señas que son tomadas de la lengua de señas de Estados Unidos y poder cambiarla del inglés y que sea todo autóctono y propio de la Argentina. Muy bien, sí, exacto. Hay que tener en cuenta que los países limítrofes tienen sus propias lenguas de señas también. Chile tiene su propia lengua de señas, Uruguay tiene la suya y Argentina tiene su propia lengua de señas. También Brasil, por ejemplo, la LSB, la Libras es la lengua de señas brasilera y así, ¿no? Cada país en todo el mundo. Yo tengo una pregunta para hacer. Sí, si tienen más preguntas, sí, dale. Quería preguntar, en el caso de la LSA, así como en Argentina hay diferentes lugares donde se habla con diferentes tonadas y con diferentes palabras, quería saber si dentro de la lengua de señas argentina también sucede lo mismo en las diferentes provincias. Sí, hay. Sí. Así como pasa en el español, también sí. Y lo mismo con la lengua de señas. Es un idioma más que es visogestual. Y bueno, si hay personas sordas que están más apegadas al español porque fueron educados de manera oral, entonces se acercan más al español como lengua, pero sí hay diferencias, sí existen diferencias entre las lenguas. Algunos también, por ejemplo, hay sordos que hacen muchos ruidos cuando hablan, o tienen tonos distintos, o mezclan un poco de lengua de señas con la voz. Por ahí lo hacen para que los oyentes los entiendan más fácil, pero por ahí suelen hablar más fuerte y es más difícil, o solamente en lengua de señas. Y hay variantes de ese tipo. Hace mucho yo me crié con el español como primer lengua. Me impusieron el oralismo hasta que en los 14 años más o menos cambié a la lengua de señas. Y ahí es cuando me uní a esta comunidad en Argentina. No sé si quieren algo más.
¿Cómo diría, por ejemplo, algo de acá, como será que era? O algo así. Por ahí va mi pregunta también. O alguna cosa que por ahí, digamos, lo que hablamos español hablado. No sé cómo se dice. Claro, pasa que es distinto. Es distinta la situación. Son lenguas distintas, ¿no? Los oyentes hablan en una lengua oral que se sale por la voz y entra por los oídos. ¿Sí? Es una lengua oral. Y nosotros, una lengua que es totalmente distinta, es visogestual, ¿no? Entonces por ahí pasa mucho que los oyentes nos hablan y nosotros, bueno, no entendemos. Pero sucede por ahí, bueno, que hay familiares, ¿no? Que saben nuestra lengua, entonces podemos conversar y es mucho más cómodo y nos pone más contentos. Pero también hay oyentes, hay familias de oyentes que no hablan la lengua de señas y la persona sorda que integra esa familia sufre un montón por estar aislado lingüísticamente. Sucede lo contrario cuando se encuentra con la propia comunidad que habla su propia lengua, se siente mucho más feliz y mucho más conectado. En cambio, si esta persona sorda en una familia contexto oyente no tiene una barrera comunicativa, la pasa muy mal, sufre mucho. Yo siempre le digo a mi familia que es muy importante que ellos aprendan la lengua de señas para tanto pensar, ¿no?, en mi desarrollo como persona y como para poder comunicarnos y entendernos. Exacto, como dice Leti, también nos pasa como por ejemplo con la policía, los bomberos, en el hospital, en todos los contextos. Yo soy una persona sorda y me puedo quebrar una pierna. Si voy al hospital, tengo una barrera comunicativa, para empezar. Tengo que estar llamando a mis suegros que me acompañen para que le explique. Yo le digo a mi suegro, le explico a él en lengua de señas lo que me pasó, más o menos, para que entienda algo, y él le traduce al doctor o al médico, o lo mismo con la policía. Por ejemplo, yo tengo un auto, ¿no? Yo manejo, y si estoy en la calle y un inspector me para, yo bajo la ventanilla, el policía me empieza a hablar, yo le digo, soy sordo, no te escucho, no te entiendo, y ahí ya hay otra barrera comunicativa, ¿no? Entonces ahí el hombre llama a otro y me dice más o menos, me dice carné, y yo, bueno, más o menos te entiendo, pero le digo, mira, te falta aprender lengua de señas para poder comunicarte conmigo, tenés que ir a estudiar un curso para yo sentirme en igualdad de condiciones, entonces yo poder estar en igualdad con las otras personas. Y lo mismo con todos los ámbitos, ¿no? Con los bomberos pasa lo mismo, en el ámbito sanitario, en todos los contextos. Nosotros hacemos mucho hincapié en difundir esto de poder expandir la lengua de señas y pensar como, por ejemplo, todos los jueves ir a los bomberos, convocarlos, ir al hospital, convocar a todo el cuerpo sanitario, contarles nuestra realidad, todo lo que sufrimos como personas sordas por solamente tener otra lengua. Salimos a pasear y es por ahí un momento angustiante también, o me quiero ir a comprar ropa y es un momento angustiante porque no me puedo comunicar, y el de la tienda me dice, bueno, no andate porque no te entiendo. Es una vida constante de sufrimiento para las personas sordas. Y ahora con la lengua de señas, con esta asociación que se creó, es como que vamos difundiendo y vamos como concientizando, ¿no? Y es emocionante este proceso. Lo mismo para cualquier persona que sufre cualquier tipo de barrera. O por ejemplo, yo voy a un negocio y bueno, si me reconoce como persona sorda, me respeta como persona sorda y me trata bien, y bueno, todas esas cuestiones van sumando y son emocionantes, ¿no? De a poco nos vamos haciendo conocidos, pero la verdad que todas estas acciones y demás son emocionantes. Yo, por ejemplo, soy carpintero, trabajo de este oficio y voy a los negocios y de alguna manera interactúo en lengua de señas, ¿no? O si voy a comprar carne en la carnicería, la verdad que sí hay como respeto y me van señalando que eres este corte es bueno, y de a poco, ¿no? Vamos, cuánto pesa, y a poco sí vamos construyendo comunicación. Con respecto a la pregunta anterior, sí pasa, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires es distinto una persona sorda que vive en una ciudad muy grande a una persona sorda que vive en el campo, ¿no?
que es más del ámbito rural. Hay señas propias urbanas que son distintas también a las del ámbito más del interior del país. Pero bueno, se van creando señas, vamos aprendiendo también entre todos, la lengua así se desarrolla sola y de a poco vamos generando estos intercambios, ¿no? En lengua de señas vamos dejando atrás el oralismo que tanto nos hizo sufrir, esta imposición del español que tanto daño nos causa, a la lengua de señas y intercambiar y compartir en nuestra propia lengua. Pero bueno, es una lucha constante que continúa hasta el día de hoy. La verdad que bueno, hay momentos sí de alivio, pero es una lucha dura. Lo mismo, bueno, en Buenos Aires la situación sorda de la comunidad sorda también es distinta, ¿no? A la de una ciudad urbana o al interior. No sé si quieren preguntar algo más. Mientras les cuento también, hace poco en los noticieros, por ejemplo, ponen el graf en las placas en español y yo, por ejemplo, no conozco mucho el español, no tengo mucho acceso a esa lengua, y además de que obviamente el noticiero es hablado, ¿no? Es una lengua oral, entonces ahí yo no accedo a la comunicación. Prendo la tele, veo imágenes, no veo que haya lengua de señas como para que yo me interese en el tema. Me genera un sufrimiento también, porque bueno, cuando está en el tema de la pandemia, por ejemplo, yo quería buscar información y no accedía a ningún tipo de información. O yo salía a la calle y la policía me detenía, y bueno, yo no sabía las restricciones que había porque no tenía información en mi propia lengua. En los noticieros no había interpretación. Entonces, y bueno, la radio es un ámbito aparte que nosotros como personas sordas no estamos acostumbradas a ese artefacto, ¿no? Es algo que no usamos. Entonces lo que nosotros, como tenemos una lengua visual, sí nos interesa más lo que tiene que ver con lo visual. La tele, la interpretación en los medios de comunicación, que el recuadro sea grande, para entender la información que nos van dando, los peligros que había durante la pandemia, porque nosotros, los cuidados, nosotros no accedíamos a esa información y teníamos muchas dudas al respecto, ¿no? Y eso pasó en todo el país. Otra cuestión también es que si ponen un intérprete, lo ponen o muy chiquito o le ponen graph arriba y tapan la caja con la interpretación. Y es vulnerar de nuevo la comunicación porque están tapando el intérprete y yo no puedo acceder a la información. Entonces yo le tengo que estar preguntando a mi suegro, a mi familia, qué está pasando en la tele, y ellos me cuentan, y bueno, y así. Sí. Es así, en la televisión falta todavía la presencia de un intérprete de lengua de señas para poder ver lo que nosotros queremos, porque obviamente que están hablando en español y nosotros no podemos acceder a esa información. Entonces, por ejemplo, queremos saber cuándo van a ser las vacaciones, o no sé, visitar los momentos de visita, cuándo vamos a poder viajar, y nosotros no entendemos, por ejemplo, en este contexto, no entendemos qué está pasando. Entonces decían, no se puede viajar, no se puede. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a Darío o a Ana, le preguntamos, y a ver, me dijeron que no puedo ir, pero ¿por qué? Entonces, bueno, nos envían un video aclarando esta situación, y ahí poder comprender, porque no es que nosotros somos tontos, sino que nos falta poder acceder a la información y que haya un recuadro de intérpretes dentro de los medios de comunicación. Lo mismo cuando los tapan, esa situación es una falta de respeto. Entonces nosotros exigimos que se nos respete como comunidad de verdad, y poder, en Paraná, por ejemplo, poder acceder. Bueno, también lo mismo en Paraná ocurre la misma situación. Entonces nos contactamos con diferentes lugares y asociaciones de Entre Ríos. Estamos en contacto continuamente y vamos entre todos luchando por esto. Obviamente el reconocimiento de la lengua de señas como lengua de la comunidad sorda de Entre Ríos fue una buena conquista, algo bueno, pero todavía faltan cosas pero por ejemplo en Paraná hay en algunos intérpretes en los noticieros, pero acá todavía falta y es una lucha que continúa. Hay una pregunta acá en las redes. Pregunta Vicky Durán Mancilla. ¿Existen en el ámbito de la administración pública de la ciudad personas intérpretes? ¿De qué manera acceden a sus derechos como ciudadanas y ciudadanos para hacer un trámite, por ejemplo? Bueno, en el ámbito municipal, nosotros cuando
pedimos, siempre estamos llamando de manera personal a los intérpretes, ¿no? Dice, por ejemplo, tengo que hacer un trámite y le llamo a Gisela, por ejemplo, que es una intérprete de acá. La tengo que convocar yo a ella para que me interprete el trámite que tengan que hacer, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, bueno, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación municipal, por ejemplo, no hay accesibilidad. Nosotros trabajamos y pedimos para que haya, pero no. Lo mismo para, por ejemplo, cualquier trámite, ¿no? Por ejemplo, un hecho que sucedió ahora fue con la licencia de conducir. Muchos dicen que las personas sordas somos parte del colectivo de las personas con discapacidad, o nos dicen sordomudos. Nosotros solamente somos sordos. Nuestro cuerpo funciona bien, pero bueno, hay toda una mirada médica y de sospecha ante nuestra identidad lingüística, ¿no? Por ahí vemos que otras personas con discapacidad pueden acceder a los carnets de conducir fácilmente, personas sin amputadas o sin algunos miembros, y a nosotros como personas sordas nos negaban el carnet de conducir. No podíamos acceder a este derecho. Hasta que fue una lucha muy grande de poder pelearla, hasta que lo conseguimos. Nosotros les decíamos, nosotros sabemos conducir, somos sordos, pero sabemos manejar un auto. Incluso si les decíamos, investiguen cuántas personas sordas chocaron en Chajarí, y el número era 0. El accidente de tránsito solamente lo hacían las personas oyentes. Acá en Chajarí nunca hubo un accidente hecho por una persona sorda, porque nosotros nos manejamos mucho por el campo visual. Entonces tenemos mucho más cuidado a la hora de conducir un auto, de tener en cuenta los espejos y demás, ¿no? Tenemos muchos compañeros acá que se les han negado el carnet de conducir, como por ejemplo Santiago Perini, es un compañero de Villa del Rosario que hasta el día de hoy les niega el acceso al carnet de conducir, y hoy tiene que manejarse caminando, la pasa muy mal, nos genera mucho dolor la situación que está viviendo ahora. Porque él trabaja en el campo y necesita vehículos para conducir, trabaja en la producción de fruta, ¿no? Entonces necesita vehículos y le niegan su carnet. Está tratando de ver si puede gestionarlo acá en Chajarí, porque acá sí se lo van a dar, pero bueno, acá en Chajarí, como ya les decía, antes nos negaban, hasta que la peleamos, tuvimos una reunión con distintas autoridades, les explicamos nuestra situación y nos vieron, digamos, como una comunidad organizada, plantados, y se quedaron callados y tuvieron que decir que sí. Algunos sí, no le daban importancia, pero nosotros decíamos la necesidad de desarrollarnos como personas autónomas para cuando, por ejemplo, si uno vive con nuestros padres no están más. Necesitamos estas herramientas. Con el municipio de Villa de Rosario nos convocaron a ir. Nosotros fuimos y la verdad que vimos la cara de nuestro compañero Santiago muy angustiado por esta situación. La intendenta Vanina, me parece que se llama, sí, Vanina. Bueno, ella nos contó la situación, nosotros comprendimos la misma, Darío nos acompañó, interpretó la charla, pero entendimos que falta todavía poder sacar esta mirada médica, porque por culpa del médico, un médico, ya viejo, adulto, que no le quiere dar el carnet, le niega el carnet. Entonces nosotros primero le dieron por 6 meses, que sí que podía, y ahora cuando tuvo que renovarlo le dice que no va a poder. Entonces nosotros fuimos, como la Asociación de Sordos de acá de Chajarí, y obviamente también la intendenta entendía nuestro dolor y nuestro sufrimiento como comunidad sorda de la región. Pero nosotros presentamos de igual forma una nota para mostrar también nuestra resistencia, pero la verdad que ese doctor es el que niega y dice que no se lo va a dar, así que nos queda poder que cambie su DNI acá a la ciudad de Chajarí, su domicilio, para poder obtenerlo acá. Dentro de poco ojalá que lo pueda obtener, porque obviamente su familia vive en Villa del Rosario, y él si se muda acá, o sea, ¿qué va a hacer? Porque obviamente sí, es grande, tiene acá donde vivir, pero obviamente
que quiere poder venir también cuando quiera, tiene sus amigos y eso en Villa del Rosario. Entonces eso va a implicar que él se mude, porque bueno, en Villa del Rosario no hay 2 sordos nomás, me parece, 2 personas sordas. Entonces él, acá somos mayoría, entonces bueno, él viene acá, quiere venir acá a instalarse para, bueno, también poder compartir más la lengua de señas. Nosotros le decimos que venga también para poder estar más tiempo. Por ejemplo, yo tengo mi carnet de auto por 5 años. Y la verdad que para manejar yo me manejo por los sentidos, por ejemplo, si hay un ruido me doy cuenta, por vibraciones. Obviamente los oyentes con un ruido lo sentimos diferente a los oyentes. Nosotros vamos más con las vibraciones, con lo visual, algo yo escucho un poco, pero me guío más por lo visual. Obviamente de un oído escucho más que del otro, pero me voy guiando por lo visual. Yo tengo audífonos, no me los saco para manejar. Para mí es algo que necesito y es importante, pero me manejo más que nada por lo visual. Hace ya 2 años que yo manejo y sin ningún problema. Y bueno, Matías también, hace muchísimo tiempo que maneja, muchos años. Sí, la verdad, hace mucho tiempo mi hermano manejaba un camión, viajaba por todo el país, un camión enorme. Yo me sentaba al lado siempre, le cebaba mates. Y él me veía a mí y me decía, ¿querés aprender para vos en un futuro poder trabajar? Y yo, bueno, dale. Nunca lo había hecho porque era muy grande el camión. Pero me decía, dale, vení, probá. Así que bueno, me senté en el volante, practiqué, me gustó, fui aprendiendo de a poco, hice viajes, volvía. Mis padres me decían que no lo haga, yo los ignoré totalmente. Tomé fuerza y les di, porque mis padres también me decían, no, nunca... cómo un sordo va a manejar, pero la verdad que yo lo hacía bien. Mi papá era inspector de tránsito hace mucho tiempo y yo lo ignoraba, lo dejaba de lado, no le hacía caso. Me tomé fuerza y aprendí a manejar el camión hasta que bueno, decidí sacar el carnet. Y bueno, mi papá me dijo que sí, me iba a acompañar él. Hice el examen escrito, listo, aprobé. Y todos decían, pero porque tu hijo le aprobó porque sos inspector, qué sé yo, le fue bien. Pero no, bueno, yo contento con mi carnet porque fue una buena experiencia. Antes andaba en bici, así que después de ese momento pude andar en auto, ¿no? Y hasta el día de hoy. Yo tengo otra pregunta. Quería saber si tienen instancias o han tenido instancias de encuentros con la comunidad sorda de otros países limítrofes o de otros lugares, presenciales o virtuales, en los cuales puedan intercambiar la lengua de señas de otras culturas o de otros países. ¿Y cómo sería en ese caso si tienen una persona que interpreta, que traduce, o cómo sería entre 2 lenguas de señas diferentes ese intercambio? Mira, yo tengo amigos en Uruguay y la comunicación es distinta a la lengua, sí. Por ejemplo, la seña de amigos o nos vamos comunicando, por ejemplo, el tema de comida, o por ejemplo estamos en un restaurante y más o menos, sí, es distinta. Pero lo hacemos siempre como instancia compartida, ¿no? Estamos charlando, compartiendo. El abecedario en lengua de señas también es distinto. El argentino con el uruguayo. Las señas son distintas. Y así, sí, con todo el mundo. Por ejemplo, la seña de comer es como medio universal, ¿no? Que se entiende. O yo me voy. Pero, por ejemplo, si yo quiero hablar con el alfabeto dactilológico de otra lengua, sí es distinto y no nos entendemos. Pasa como cualquier otra lengua. Por ejemplo, con este compañero de Uruguay, cuando me habían invitado a una reunión y él estaba, y yo dije, bueno, a ver qué onda con una persona que habla otra lengua de señas distinta. Me enseñó cómo era el abecedario, era distinta, la A tenía otra ubicación, por ejemplo, la A nuestra es para arriba y la A de ellos es al revés. Y entonces yo ahí le pedí a ver que me enseñe, y fue como un momento lindo, nos conectamos igual porque la lengua comparte los rasgos no manuales, el cuerpo y demás, entonces hay cierto grado de comprensión. Pero, por ejemplo, yo decía, a ver, vamos a decir, ¿cómo diría vamos a comer? Y era más o menos igual en las 2 lenguas. Y ahora, vamos a la pileta, ahí era distinto. Por ejemplo, la señal nuestra era esta acá en los hombros,
Y él, cuando nos veía, no nos entendía. Entonces le decíamos el agua acá para nadar. Y ahí comprendía que estábamos hablando de las piletas, ¿no? Pero sí es distinto y así nos vamos comunicando. No sé si quieren preguntar algo más. Sí. Sí, obviamente que de otros lugares va a ser distinta. Acá en Argentina es muy importante los rasgos faciales, los rasgos no manuales, el cuerpo, está todo vinculado con el cuerpo. Por ejemplo, si decimos una seña y no está expresado con los rasgos faciales, no se va a entender. Es muy importante poder vincular la cara con las manos constantemente. Por ejemplo, con los ojos, mientras, por ejemplo, podemos señar y hablar al mismo tiempo también, poder expresarnos con el cuerpo. Parece como medio también teatro, algo así, vinculado a eso. Después, amor, por ejemplo, la seña amor, es así, amor. Bicicleta. Esta es la seña de bicicleta. A ver, yo le voy a decir, ¿cómo es tu seña personal? Esto significa seña personal en lengua de señas. Y esta es mi seña personal. La seña personal se vincula con los rasgos del cuerpo. Por ahí, no vamos a deletrear todo el nombre. Entonces se le cambia y es un nombre en lengua de señas. Y este es mi nombre de lengua de señas. Porque, la L vinculado a mi nombre. Y vos, Matías, esta es mi seña porque yo soy moreno. Entonces, desde chiquito siempre le quedó que era moreno y esa fue su seña. Entonces, es diferente porque no es del sol, sino que es la piel así. Auto. Esta es la seña de auto. Silla. Esta es la seña de silla. O silla, hay dos variantes, por ejemplo, para la seña. Esta significa remera. Hay muchísimas señas, infinidad. Por eso, todo eso lo enseñamos obviamente en el curso. Entregamos libros vinculados a eso para que puedan aprender y basarse, porque por ahí en la clase no lo entienden, entonces poder basarse en las imágenes del libro, pero también en la enseñanza de las personas sordas, de nosotros durante la clase, y poder seguir practicando, la importancia de practicar y seguir produciendo en lengua de señas. Por ahí también si nos hablan despacio nosotros no entendemos, entonces mejor si saben lengua de señas para poder comunicarnos con efectividad. Sí, Chajarí se señala de esta manera. Así, Chajarí. Y también puede ser, por ejemplo, en otro contexto, alquilar. Con las dos manos diríamos alquilar. Y con una sola mano, Chajarí. ¿Sí? Esa es la seña de este lugar, ¿no? Sí, dos veces. Es la seña de este lugar, y esta es la seña de Entre Ríos, por ejemplo, el índice en la mejilla. Provincia de Entre Ríos, Chajarí. Y también este espacio donde estamos hoy, este edificio, este espacio es así, desde el pie. Tocamos el pie y subimos, como que crece ahí, como ese matiz. Este es desde el pie, el centro cultural. ¿Sí? Desde el pie, el nombre de este centro cultural. Por ejemplo, está la señal de asociación o de club, ¿sí? Asociación, club, donde participamos en ese espacio.
Es siempre con... hay personas que obviamente son zurdas y tienen esa mano como si fuera la mano fuerte, no la zurda. O la derecha, no importa. Si vos sos zurdo, señás con la mano zurda, no hay problema eso. Y lo mismo, no es que va a haber diferencias conceptuales o lingüísticas. Eso va a significar lo mismo, pero lo haces con la mano derecha o con la mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, yo deletreo mi nombre y utilizo mi mano activa, la derecha, o puedo usar la izquierda si es mi mano fuerte. Pero no es que va variando o vas cambiando alternadamente, ¿no? Eso es un proceso natural. Si tu mano es la diestra, esa va a ser tu mano fuerte. O lo mismo con la izquierda. Eso depende como cada persona, ¿no? Si yo soy diestro, uso más mi mano diestra. Y si soy zurdo, la izquierda. ¿Sí? Depende con la que escribas, con la mano fuerte. ¿Nada más? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que gracias también al Gallego, que lo conocemos de los cursos, está en segundo nivel. La verdad que es muy contento de que le encanta la lengua de señas, le está enamorado de la LSA, se compra todos los libros, estudia, repasa. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a Desde el Pie. Muchas gracias a todos los quienes están trabajando en la filmación y demás. Y bueno, Marcos también, gracias. A todos los que están presentes hoy y nada, muchas gracias.